Bien, señoras y señores, antes de dar inicio a este segundo bloque, les recordamos que esta actividad está siendo transmitida simultáneamente por streaming. Por ello solicitamos a quienes harán uso de la palabra en este segmento de preguntas, en ese momento se pongan de pie, se identifiquen y usen los micrófonos disponibles, siempre hablando de manera pausada para facilitar la interpretación de señas. A continuación, presentaremos a la doctora Sonia Montesinos Aguirre, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, quien moderará el panel crítico de este coloquio. Este panel está conformado por destacadas personalidades del quehacer cultural y patrimonial de nuestra región, quienes han sido invitados a dialogar en torno a los tópicos planteados y responder a las preguntas que orientan esta convocatoria. Ellos son el señor Pedro Emilio Zamorano, académico e investigador, director del Instituto de Estudios Humanísticos Abate Juan Ignacio Molina de la Universidad de Talca. Él está en ese sector del escenario. Marcela Albornoz Bachelet, poeta y editora, directora de Extensión Artística y Cultural, directora de la editorial de la Universidad de Talca. El señor Alejandro Morales Yamal, director del Museo O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca, docente de Historia y Geografía del Instituto Profesional del Maule, a quien también saludamos con mucho aprecio. La señora Angélica Rayén Carimán Davis, docente de la Universidad Católica del Maule y vocero del Parlamento Indígena del Maule. También invitamos a Emma de Ramón Acevedo, conferencista en este coloquio. A partir de este momento damos inicio entonces al panel crítico. Bien, muchas gracias. Empezaremos entonces con la segunda parte de este coloquio. Como el ministro planteó, por lo menos los y las que estuvieron acá, escucharon, el sentido de estos coloquios es poder producir una reflexión en común ya sobre lo que ha sido el devenir del patrimonio en Chile. Y esta reflexión en común tiene un sentido, y que es lo que nos ha interesado en todos los coloquios anteriores, y así ha ocurrido, tiene un sentido crítico y un sentido evaluativo. Porque como en todas las cosas, hacemos mucho, vivimos en el reino de lo inmediato, y en ningún minuto nos detenemos a mirar hacia atrás y a pensar qué hicimos, cómo lo hicimos, ¿no es cierto?, y hacia dónde vamos a encaminar esto. Y sobre todo en las materias patrimoniales, creo que hay una deuda muy grande porque hemos realmente reflexionado poco. Entonces, la idea es eso, y es invitarlos e invitarlas también, así como a nuestros panelistas, ya a plantear también con sus preguntas, con sus reflexiones, ya también lo que ustedes han pensado, porque así como nos decía Emma delante, la vida nuestra está compuesta de múltiples cosas, entre ellas pensar y también pensar críticamente, pero eso a veces no aparece. Solo algunos y algunas, ¿no es cierto?, tienen la posibilidad de escribir, de decir, e incluso la tribuna o el micrófono para hacerlo, ¿no? Entonces, la idea es invitarlos, e invitarlas también como comunidad a que en conjunto pensemos y reflexionemos. Hemos procurado en todos los coloquios, como le hemos dicho, este es el sexto coloquio, hemos procurado un equilibrio de género y un equilibrio étnico, ¿ya?, en el sentido de que también las diversidades que están presentes en las distintas regiones puedan tener una expresión. Sin duda no están todas las diversidades, y eso también hay que saberlo. También Emma nos dijo, todo se recorta, ¿no es cierto?, la figura que usaste, ¿no es cierto?, de Borges, ¿no?, de este personaje que lo recuerda todo, que lo tiene todo, bueno, sabemos que es un imposible, pero que sí queremos decirles que hemos intentado procurar que esa diversidad sí esté presente. Bueno, ¿cuál va a ser la metodología de trabajo? Los y las panelistas que están acá, la idea siempre es que los panelistas regionales repliquen la ponencia central desde las particularidades de la región o desde los problemas, ¿no es cierto?, o
no sé, o fisuras o lo que sea, regionales, ¿ya? Para poder entonces así producir este cruce. En este caso, la idea de pensar en archivo y diferencia, quiero decirles que la verdad es que ha sido un lujo, y quiero decírtelo, digamos, públicamente, ha sido un lujo la ponencia de nuestra querida Emma, por dos razones. Una, porque precisamente cuando hemos reflexionado sobre el tema del patrimonio en general, ni los problemas de género, ni los problemas de la diversidad ya han aparecido, ¿ya? Y creo que en este momento tú los encarnaste muy bien. Y segundo, porque nos propone un desafío. O sea, yo creo que la metáfora que utiliza de la alita rota, ¿ya? Nos propone a todos un desafío, porque yo creo que todos y todas tenemos en algún punto una alita rota. Y entonces la gran pregunta es cómo el archivo, cómo los procesos de patrimonialización recogen o no recogen ya esas alitas rotas. Porque como muy bien decía Emma, lo que sí se recoge ha sido básicamente ya no las alas rotas, ya, sino es que más bien los símbolos hegemónicos del poder, ¿ya? Entonces creo que el desafío ha sido muy grande y muy interesante, así que te lo agradecemos. El método entonces es que cada uno y cada una de las panelistas va a tomar la palabra por 10 minutos, ¿sí? Por 10 minutos, exponiendo, replicando, etcétera, ¿no es cierto?, planteando sus interrogantes. Y luego hay una parte, ¿no es cierto?, de preguntas de ustedes hacia los panelistas o hacia Emma, digamos, si quieren preguntarle algo sobre su ponencia. Después de esa ronda de preguntas, ya pasamos a una segunda parte donde cada uno de los panelistas puede, ¿no es cierto?, referirse en el fondo más libremente, ¿no es cierto?, tiene 5 minutos cada uno para referirse libremente a lo que desee, y una nueva ronda de preguntas, y con eso cerramos, ¿ya? Así que vamos a dar entonces inicio a esta parte. Bueno, Pedro Emilio Zamorano, ¿no es cierto?, me imagino que la gente de la región lo conoce, académico e investigador, es director del Instituto de Estudios Humanísticos Abate Juan Ignacio Molina de la Universidad de Talca, autor de libros de historia del arte. Recientemente ha publicado Monumentos Escultóricos de Talca, Historia, Terremoto y Restauración. Un interesante texto a propósito de lo que el mismo ministro planteó, ¿no? Junto a Guillermo García, bajo la editorial de la Universidad de Talca, y Museo Nacional de Bellas Artes, Historia de su Patrimonio Escultórico, con la investigadora Patricia Herrera. La otra panelista es Marcela Albornoz Dachelet, magíster en edición, poeta y editora, directora de Extensión Artística y Cultural y directora de la editorial de la Universidad de Talca. Esta cosa que las mujeres siempre múltiples, ¿no? Sí. Múltiples. Donde ha editado más de 50 títulos. Desde 2003 dirige el taller de poesía de la misma universidad. Ha recibido premios literarios a nivel regional y nacional en poesía. Su obra ha sido recogida en varias antologías, entre ellas Cuentos y Poemas del Mundo Minero del año 1998, Poetas del Maule del mismo año, Guía de la Poesía Erótica en Chile, el año 2000, Antología Poética del Maule, 100 años de poesía en el 2001 y 100 años, 100 poetas, homenaje a Pablo Neruda en el año 2004. Bueno, y Alejandro, ¿no es cierto?, Alejandro Morales Yamal, magíster en Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad de la Frontera, profesor de Historia y Geografía del Instituto Profesional del Maule y diplomado en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo del Instituto Universitario Ortega y Gasset, sede Argentina. Ha desarrollado especializaciones en interpretación y comunicación del patrimonio al aire libre, Fundación ILAM, planificación estratégica para museos y organismos culturales, Fundación ILAM, y Museo, Patrimonio y Turismo, Ministerio de Cultura de España. Y nuestra lamñén, Angélica Rayén Carimán Davis, docente de la Universidad Católica del Maule en el taller de Cultura y Lengua Mapuche. Posee títulos en Derecho Indígena, Política y Gobierno, Gestión Cultural e Innovación y Emprendimiento. Es vocera del Parlamento Indígena de la región del Maule. Se ha desempeñado en los Ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores como agregada cultural de la Embajada de Chile en Ecuador desde el 2006 al 2010, siendo la primera mujer mapuche en ocupar un cargo diplomático en la historia de nuestro país.
Ha participado en investigaciones sobre lengua y cosmovisión indígena en Chile y Perú. Como ustedes ven, tenemos un panel de lujo, así que yo le pediría igual un aplauso, ¿ya?, para darles ánimo. A la Emma no la presento porque ya la presentaron con todo. Un paréntesis, estaba pensando cuando leía esto, a propósito de tu ponencia, ya, lo que son los títulos, ¿no? Cómo nos presentamos oficialmente. Bueno, ahora vamos a tener la oportunidad, yo creo, de conocer algo más de las subjetividades, ¿no?, de las personas. ¿Ah? Claro, ya está todo archivado ya. Bueno, entonces vamos a partir con Pedro Emilio. Les pedimos que los 10 minutos sean bien respetados, ¿ya? Partamos. Tiene que ser. Buenos días. Buenos días. Ahí parece mejor, sí. Bueno, en primer lugar agradecer la posibilidad de estar aquí discutiendo sobre temas que nos han ocupado tantos años de trabajo, de gestión, de investigación, etc. A todos los actores concernidos, gracias. Respecto de replicar la ponencia de Ramón, yo no tengo nada que replicar. Estoy muy de acuerdo, digamos, ¿cierto?, con su planteamiento, pero sí, digamos, aprovechar algunos de sus puntos de vista para generar alguna opinión, algún diálogo sobre lo mismo. También hablar desde el convencimiento de que estamos en una región bastante interesante en historia, en tradiciones, en patrimonio. Una región que hace eje, diría yo, en el Chile profundo, en nuestra identidad más arraigada, digamos, de un Chile tradicional, etc. Probablemente con algunos desarrollos más visibles, ¿no?, en el caso de la cultura maulina, como son, diría yo, la literatura. Me parece que es una zona privilegiada que ha dado muchos premios nacionales, y también creo yo porque ha sido medio de trabajo desde el punto de vista de la pintura. Un patrimonio, creo yo, en general poco difundido, poco conocido. Las cosas que no se comunican no existen de esas, ¿no? Y el patrimonio, cuando no se hace visible a través de investigación, de difusión, de escenificación, prácticamente no existe también, ¿no? Y la no comunicación, la no puesta en valor del patrimonio es, yo creo, también nuestra alita rota. Obviamente nosotros no entendemos el patrimonio como un elemento museográfico o un objeto de museo, sino como una trama de historia, de información, de tradiciones y de costumbres. Nosotros hemos querido en la universidad hacernos parte también de este legado a través de un centro de documentación patrimonial que ya tiene 3 o 4 años de historia, un centro donde estamos construyendo archivos para documentar información. También tenemos un capítulo educativo en este archivo, que es un portal del patrimonio. Lo que estamos de alguna manera rescatando, investigando, queremos también ponerlo al servicio de las comunidades educativas, transformar de alguna manera el patrimonio en un contenido educativo. Pensamos que el patrimonio como temas de discurso, ¿no?, que es tan frecuente de ver, ¿no?, estas preocupaciones por el patrimonio, ¿cierto?, pero a la hora de hacer los discursos nada más. Queremos pasar a otra etapa más bien de difusión, pero situarlo como parte de un contenido educacional, donde los estudiantes puedan reencontrarse con su historia, con sus identidades. Y en ese sentido, nosotros, el Centro de Documentación, presentó un proyecto hace algún tiempo a Explora CONICET, que es un espacio donde se financia habitualmente la ciencia, pero quisimos nosotros, con ese soporte,
hacer un proyecto que llamamos Salvemos Nuestra Memoria, presentado al concurso de proyectos Explora de CONICET. ¿Qué nos interesó para este proyecto? Hacer una acción directa de trabajo con colegios, con toda una red de colegios, más de 40 colegios y más de 20 comunas en la región, con distintos objetivos y actividades. Nos interesaba formar clubes escolares de patrimonio con estudiantes de segundo ciclo básico. En el fondo, el objetivo central era relevar las identidades y las historias locales. Muchas veces los estudiantes no saben el por qué se llama una calle de una manera, no conocen temas de su propia vida, de su propia historia cercana. También nos interesaba capacitar docentes en centros de documentación escolar. Y fue así como establecimos una red de trabajo en virtud de este proyecto, con 34 establecimientos educacionales del Maule y con participantes procedentes de más de 20 comunas y algo así también como 50 docentes concernidos, involucrados en el proyecto. Salvemos Nuestra Memoria, que está graficado en esta especie de ambulancia, una ambulancia eso, como un rescate patrimonial, ¿cierto? Pero hecho desde el actuar de los estudiantes, de los niños y de los profesores. Tuvo 3 etapas, o tiene 3 etapas porque está en plena ejecución. Una primera etapa tiene que ver con capacitar a los docentes en temas que tienen que ver con gestión, tienen que ver con temas legislativos, con administración del patrimonio, con aplicación a la investigación patrimonial también. O sea, la idea era proveerle un conjunto de herramientas que le dieran también una base, un contenido desde el cual poder trabajar estos clubes. En la segunda etapa consideramos la formación de brigadas patrimoniales, exactamente clubes patrimoniales, con niños y niñas de 7º y 8º básico. En ese momento se le entregó un kit patrimonial a los profesores, que era con una serie de insumos de trabajo, ¿no? Pecheras, brochas, guantes, mascarillas, gomas, lápices, etc., ¿no? Como una especie de botiquín de primeros auxilios, pero aplicado obviamente a la posibilidad de que ellos intervinieran directamente los objetos patrimoniales. Obviamente en la preparación previa se le ha calificado a los docentes en todas las nomenclaturas actuales del patrimonio, patrimonio material, patrimonio inmaterial, archivos, etc. Y en una tercera etapa también promovimos la creación de centros documentales escolares, donde se pudieran conservar, administrar, archivar también la información. Ahora, también este proyecto nos ha servido a nosotros como centro de documentación patrimonial de la universidad para generar una red de socios, por así decirlo, que hiciera eje nuestro proyecto institucional, pero que tuviéramos una interacción con ellos para canalizar información también hacia los colegios y que los colegios también, a través de estas acciones, nos entregaran información. Yo creo que ningún proyecto hoy día se levanta solo y por sí mismo, sino que todo se hace hoy día en el marco de una red de trabajo. Nosotros construimos también nuestros proyectos académicos personales en redes. Hoy día trabajar solo en una parte se entiende, ¿no? Tenemos mucha información, pero tenemos también que generar interacciones. Entonces, fue así como, en virtud de este trabajo, de este proyecto Salvemos el Patrimonio, que se han generado varios contenidos y proyectos, de los cuales voy a dar algunos ejemplos.
recolección de fotografías de la comuna de Peyúgue, tradiciones de Linares, registro de Linares antiguo. Todo esto tiene que ver con cursos, con colegios, con clubes que quieren hacer algo, pero ya armando un contenido de trabajo. Registro fotográfico del retiro. Historia de mi escuela, la Escuela Los Héroes. Mini museo en mi escuela. Oficios que se extinguen en San Clemente, por ejemplo. Historia de mi colegio, Colegio de Ariao Salas. Y todo esto se va a presentar en una exposición que está previsto sea realizada en el mes de septiembre. Entonces, bueno, con este proyecto que es sintetizado, del cual me tocó participar, entre paréntesis, el sábado pasado, en el inicio de la segunda etapa, también con entrega de los kits estos que están aquí a la vista, uno puede ver también cómo hay un entusiasmo de los profesores y de las comunidades en hacer una acción directa, una acción de registro, un poco en relevar también su historia local como parte de su historia, como también parte de los contenidos de lo que ellos van a aprender, en un contexto de enseñanza muy estandarizado por lo demás, ¿cierto? Con un componente más internacional que local, más nacional que comunal. Entonces, este ha sido nuestro objetivo. Estamos en el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa el tiempo. Bueno, nada, comentarles rápidamente, ¿cierto? Un ejercicio, ¿cierto? De cómo transformar el patrimonio en un ejercicio educativo, cómo hacerlo parte del contenido educativo del patrimonio, ¿no? Eso es lo que ha tenido como objeto final este trabajo del cual he dado sucinta cuenta. Muchas gracias. Marcela. Hola, buenos días. Sí, estoy registrada. Bueno, quiero agradecer al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes el que nos permita a nosotros como universidad pública regional estar aquí y hablando acerca del patrimonio, si es un bien común, un bien público, como señalaba nuestro rector, o un bien de mercado. Saludar a Emma de Ramón. La verdad que me gustó muchísimo tu ponencia, esta alita rota que hace alusión también a Pedro Lemebel. Pedro Lemebel que desde acá también de la Universidad de Talca ha señalado un camino, es un escritor que obtuvo el Premio Iberoamericano de Letras que otorga nuestra universidad. Y me hace mucho sentido esto de la alita rota y respecto del patrimonio. Respecto del patrimonio porque siento que desde mi área, desde lo que yo he podido advertir, está lo decible y también lo indecible. Y siento que esto de lo indecible, de lo que no se ha registrado y de lo que falta por registrar, por este callamiento, porque es un callamiento de la memoria y de la historia y de lo que no se ha resuelto aún por registrar. Esto mismo, lo que nosotros estamos desarrollando acá, el hecho de que se registre, de que se pueda ver en otra instancia, en otra época, en otros años, es algo que va a poner en valor también el pensamiento de cada uno de nosotros y que de alguna forma podemos representar a un grupo de personas. Desde la Universidad de Talca, desde la editorial de la Universidad de Talca, desde la extensión cultural, hemos construido un patrimonio de una universidad que este año celebra sus 35 años. Y en estos últimos 20 años se ha ido construyendo un patrimonio y una valoración de la memoria
desde diferentes ejes, y creo que hay que hacerlos también notar respecto de que la Universidad de Talca no realiza una colección o no colecciona objetos solamente por el hecho de coleccionar. Nosotros lo que estamos desarrollando es la formación, y es la formación como una universidad cultural. Para nosotros es tremendamente importante ese vínculo que se genera con nuestros estudiantes, ese vínculo invisible que pueden ellos obtener culturalmente respecto de todos nuestros espacios culturales, del patrimonio que han forjado acá en la Universidad de Talca, que tiene esta historia de haberse conjugado y unido la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado en 1981, y yendo más hacia atrás, en el año 1962, cuando toda la comunidad contribuye a formar una Universidad de Talca a través del escudómetro, que es un espacio que se instala en la plaza y que va midiendo todos los aportes que entrega la ciudadanía para la formación de una universidad. Entonces, toda esta memoria que está registrada, que a través de la editorial de la universidad hemos ido registrando en nuestros libros, documentados en 4 colecciones corporativas que tenemos, 4 colecciones de la editorial, la colección corporativa, la misma colección del premio José Donoso, que rescata a todos los ganadores que han obtenido este premio, la colección de arte y humanidades y la colección corporativa, como señalaba. Entonces, en lo que se impregna y lo que nosotros deseamos como patrimoniar a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad, es que este espacio cultural y esta democratización cultural es para todos. Es una universidad de puertas abiertas, es una ciudad en la cual nosotros le entregamos a nuestros estudiantes un acervo cultural en nuestros espacios, en el Parque de las Esculturas, en la historia cómo construimos nosotros y cómo construyen ellos, con la colección de arte, con el legado. ¿Qué hace? Y aquí es una pregunta, ¿qué hace que Lili Garafuli, Premio Nacional de Arte, directora del Museo Nacional de Bellas Artes, académica de la Universidad de Chile, done su legado a una universidad pública regional, a la Universidad de Talca? Allí se fundaron confianzas, y ese es el patrimonio que uno tiene que rescatar, la fundación de las confianzas, de creer también en el otro, de que efectivamente se va a resguardar un patrimonio, de que efectivamente lo que nosotros estamos recibiendo en este patrimonio, que es un legado notable, de incalculable valor, 65 esculturas de pequeño y mediano formato que forman todo un relato de lo que significó el proceso creativo, desde lo figurativo hasta la abstracción más absoluta de Lili Garafuli, y tenerlo acá en pleno Valle Central, en la mitad de Chile, tenerlo acá en la ciudad de Talca, no en Santiago, sino que en Talca. Qué significativo, qué verdadero esa visión también de Lili Garafuli de donarnos este legado. Sin duda que esas confianzas que se fundaron fueron a través también de nuestro rector de la universidad, Álvaro Rojas Marín, quien finalmente concretó esta donación, y que nosotros hemos sido los artífices y los gestores para poder llevar a cabo y concretar y materializar una donación de esta naturaleza. Quiero además destacar y el valor patrimonial que desarrolla la cultura de la universidad, y cuando hablo de cultura de la universidad lo hablo desde el concepto cultural,
lo hablo desde el concepto de la formación. Nuestros alumnos egresan con un currículum invisible, con una sensibilidad estética, como señalaba don Álvaro Roja. Efectivamente nos interesa, además de nuestros programas de pre y de posgrado y todas las investigaciones que nosotros desarrollamos dentro de la universidad, nos interesa formar al estudiante en el arte, en la sensibilización artística, en la historia y en la memoria. Hemos recuperado un edificio emblemático para la ciudad, el ex Hotel Plaza, ubicado en plena Plaza de Armas. Es un edificio, uno de los pocos edificios que queda en Talca luego del terremoto del 2010, porque verdaderamente Talca fue una ciudad devastada. Prueba de ello que aún el Museo O'Higginiano todavía no se ha podido recuperar, porque también han tenido que ir recuperándose otro edificio. Nosotros hemos recuperado este edificio del ex Hotel Plaza de Armas, que va a ser la nueva Casa Central, y se ha proyectado allí y se inauguró recientemente la nueva Galería de Arte en ese espacio emblemático, en un espacio patrimonial de nuestra ciudad, donde tenemos una selección de la colección de arte de la universidad que está integrada por 1.840 obras artísticas de artistas chilenos, y que allí hemos hecho una curatoría que Pedro Emilio nos ha colaborado como historiador del arte, y también nos ha colaborado, por supuesto, el rector, y yo he contribuido también a realizar esa curatoría, pero además, y en esta alianza que hemos hecho con el Museo O'Higginiano de Bellas Artes, y en visibilizar también el concepto que nosotros tenemos de cultura, le hemos facilitado al Museo O'Higginiano de Bellas Artes 2 salas para que pueda exponer una selección de sus mejores obras, y que la comunidad pueda acercarse también y conocer este edificio y esta colección. Sé que estoy en el tiempo casi Sí. justo. Bueno, de ahí podemos expresar más aún, sobre todo algo que me queda en el tintero, pero puedo en una segunda vuelta. Vale, muchas gracias. Gracias. Bien, entonces Alejandro. Bueno, yo quiero plantear algunos comentarios desde la perspectiva de la pérdida y el rescate del patrimonio en la región del Maule, y desde también de la responsabilidad que tiene la sociedad civil, el mundo público y el mundo privado en este rescate y en esta pérdida también del patrimonio. Lo primero, comparto los dichos de Pedro Emilio y Marcela Albornoz, y también de Emma, de que efectivamente ha evolucionado el concepto de patrimonio en el tiempo. Al principio el patrimonio era sinónimo solamente de monumentos, con un objeto deseado, con un objeto casi de colección de fetiche, que no tenía ninguna significación, ni ningún contenido, ni ningún relato, ni ningún discurso en el contexto en el cual procedía en términos de su origen. En ese ámbito ha evolucionado el concepto de patrimonio a un concepto mucho más amplio, que ya no solamente alberga los monumentos o el patrimonio material, sino que también incorpora el patrimonio inmaterial. ¿Y por qué planteo eso? Porque yo creo que la región del Maule, una de las características principales que tiene que ver con ser el lugar y el referente o el espacio geográfico depositario más importante de ese patrimonio inmaterial que estamos perdiendo todos los días. ¿Y por qué lo planteo así? Porque en realidad los estudios y las investigaciones que dan cuenta de patrimonio inmaterial en esta parte del Chile central es casi nula y ausente. Y ahí la responsabilidad es compartida de muchos. Entonces hemos emigrado de alguna manera desde un concepto de monumentos a objetos, de objetos a bienes, hasta sujetos que mantienen y son parte de ese patrimonio.
De hecho, en la mañana, no sé acaso todo el mundo la conoce, pero llegó Delfina Guzmán, que es una... Aguilera, perdón, Delfina Aguilera, que es una locera, es una persona que tiene un oficio ancestral que viene de la localidad de Pilena, en el interior de Cauquenes, y que se ha hecho ejemplo en carne viva para poder rescatar ese patrimonio inmaterial que nosotros no hemos sido capaces de poder acopiar, registrar y proyectar hacia las nuevas generaciones. Entonces ahí tenemos algo de pérdida, y algo de pérdida permanente, porque esta es una región eminentemente rural, un espacio que se plantea desde el campo chileno, en donde a mi juicio ahí está instalado nuestra identidad local y los orígenes del ser maulino. Y yo creo que ahí también tenemos otra deuda, en términos de buscar cuáles son nuestros verdaderos orígenes, nuestras verdaderas raíces. Yo creo que en ese contexto los distintos actores, el mundo público, el mundo privado y el mundo social o el tercer sector o las comunidades, en fin, hemos sido de alguna manera también irresponsables en no resguardar, no recuperar y no promover ese patrimonio intangible, pero también tangible a su vez. Lo segundo que quiero plantear es que también el patrimonio, en este concepto más amplio de apropiación social en la comunidad y en la sociedad maulina, tiene un problema de accesibilidad, a mi juicio, de disfrute, de adoración, de valoración, de admiración, de respeto, de aprecio o de fetichismo frente a ese patrimonio cultural tangible e intangible. Que es una especie de capital simbólico que es muy alto en la región del Maule, por lo que ya dije anteriormente, pero que va mucho más allá de los monumentos, de los objetos, de los bienes, sino que se plasman en las prácticas de los distintos oficios ancestrales que permanentemente hemos relegado al rincón de los baúles. Y en ese contexto quiero responder un poco la pregunta que se plantea en el seminario. ¿El patrimonio es un bien común o un bien de mercado? Va a depender de la sociedad que nosotros nos construyamos, del rol del Estado que nosotros también le asignemos en términos de su responsabilidad. ¿Va a ser un Estado protector, subsidiario, garantizador? ¿Qué tipo de Estado vamos a tener? ¿Y con qué reglas del mercado vamos a jugar de alguna manera frente o con el patrimonio? Y en ese contexto yo me atrevo a preguntar en realidad, o a responder a esa doble pregunta, bien común o bien de mercado, yo diría ambas. Porque el bien común incorpora también, aunque no nos guste a algunos, al mercado también. Porque el mercado es un actor fundamental en términos de generar esa accesibilidad, ese disfrute y ese acercamiento entre los bienes patrimoniales, los oficios y el patrimonio inmaterial. Y las imágenes que estamos viendo dan cuenta de algunas buenas prácticas, pero también de algunas malas prácticas en términos de rescate y recuperación y promoción de nuestro patrimonio, material e inmaterial. Y en ese sentido, yo creo que nos cabe una responsabilidad compartida, tanto, insisto, al sector público, al mundo privado y también al tercer sector o la sociedad civil. Yo creo que ahí tenemos una responsabilidad compartida. Y nuestra tarea, y ahí comparto muy bien con la iniciativa que tiene la Universidad Talca con este proyecto Salvemos Nuestro Patrimonio, de poder concientizar, sobre todo las nuevas generaciones, el alcance, el valor, la significación que tiene que ver con la conservación y la proyección de nuestro patrimonio. Quizás el turismo o la producción artesanal ha sido el vehículo en donde de alguna manera se ha puesto al mercado el disfrute y ese gozo y ese acceso al patrimonio, que yo creo que tampoco no hay que vilipendiarlo, porque también es un mecanismo en algunas comunidades de sobrevivencia para insertarse en una economía social que el libre mercado no ha permitido de alguna manera establecer esa apropiación de ese patrimonio que es de esos cultores y que de alguna manera ellos a través de la venta de sus productos en términos de artesanía, souvenir y en términos de turismo ha generado un acercamiento al disfrute, al aprecio y a la valoración del patrimonio. Yo creo que puede haber turismo desde el mercado, utilizando el patrimonio como un bien de mercado, pero regulado, planificado de alguna manera. Y hay experiencias exitosas en el mundo que uno podría corroborar y replicar. Y yo creo que la región del Maule está a puertas de llegar a ese punto. Hoy día se plantea como en Chiloé, como en otros lugares de nuestro país, como la alternativa y como un motor de desarrollo el turismo. Y yo creo que el turismo, bien aprovechado, bien planificado, puede ser un motor de desarrollo que permite de alguna manera establecer que el patrimonio sea, más que un bien de mercado, un bien común.
Ya. Muchas gracias. Bueno, Rayel. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Puchachay, Mari Mari Chau, aunque nos vimos, Mari Mari Compuche, Inche Rayen Carimán Piñey, y el primer entrega de patrimonio lo estoy compartiendo con ustedes, que es en nuestra cultura la oralidad. Yo escuché atentamente a cada uno de los que han expuesto sus puntos de vista y con atención escuché también ponencia de Emma y siempre llegan a un punto que es tan distinto al punto de los pueblos originarios, que es cuidar objetos, cuidar archivos escritos por la mirada Winca. Por cierto, Winca, hay dos teorías que dicen que mis hermanos mapuches miraban de aquí para allá a estos nuevos españoles y entonces era Hue, el nuevo Inca, Hue Inca. O también miraban estos otros personajes que eran distintos, estos incas, y pudiesen haberle dicho Pu Inca, que era plural, muchos incas. Sea cual sea la denominación, ya no está ese registro de cómo surge la palabra Winca. Pero no es perro ni ladrón. Las otras características que pueden asociar al no indígena puede ser, pero eso es Puinca o Huenca. Y entonces yo me pregunto cómo conservar nuestra memoria, la memoria ancestral, oral. ¿Cómo conservamos que Camaricún, que es una reunión muy grande, es hoy día Camarico? ¿Qué pasó en Molfún Machicura? Que Molfún es sangre y Machi, nuestras mujeres sagradas que nos guían, ¿qué hacía? ¿Su poder estaba en una piedra? Machicura, cura piedra, o hacía sus rogativas sobre una piedra. Y yo ando transmitiendo hace bastante tiempo que no quisiera morir sin descubrir cuál es el sentido de Machicura, Molfún Machicura, o Colbún ahora, Machicura. Pero entonces se nos ha dicho que la identidad maulina es Huasa. Déjenme decirles que habemos 40.000 habitantes de pueblos originarios. Y atrás están sentados mis lamien, que por mucho tiempo caminaron invisible por las calles de Curicó, Licantén, Curufto, Curefto, de Curicó, de Talca, que por cierto ustedes tuvieron el privilegio hace 3 viernes atrás de saber en la memoria por qué los picunchas habían puesto Tralca, Tralca, porque así retumbaba la ciudad, así suena Tralca con los relámpagos y que todo el mundo estaba asustado y angustiados. Yo agradecía el privilegio de poder saber por qué se llamaba Tralca, por eso. Esa es nuestra memoria, un cuidado colectivo donde está el NULAM, el Consejo de los Mayores, donde están las mujeres apalancando conceptos de emprendimiento. Pero no solamente está apalancándose nuestra cultura, se está revitalizando, en donde los mayores guían a los más jóvenes y que allí hay jóvenes, mayores, mujeres, hombres, moviendo chemamul, que simbólicamente representan nuestros cuifiqueche o nuestros protectores, como algunos le denominan. Y entonces, ¿cómo vamos a proteger la memoria de los pueblos originarios? Porque mientras el Estado invierte 1.500 millones de pesos hace un mes en la compra de cartas, de la carta más antigua entre un rey y su colonia, 1.500 millones de pesos, entonces cada día mueren nuestros ancianos, en que se mueren archivos y cientos de archivos
de bibliotecas completas. Y entonces, ¿cómo vamos a cuidar este Estado? ¿Nos va a seguir protegiendo o va a seguir hablando desde la mirada eurocentrista de lo que ellos creían? Porque nuestra historia, como conversábamos con la Lamien, está escrita también en lo físico. Está escrito en mi psiquil, que si un antropólogo lo analizara diría, pero el pueblo mapuche son 4 los elementos, 4 pillán, y yo tengo 5. Y solo la familia Carumán que sabe por qué lleva 5 elementos, 5 pillán, el puyi con el am. En donde esos consejos, esa construcción de un guiñol tripanto, de la celebración que está terminando la Alameda, que está allí asentado sobre lo que fue la fosforera de Talca. Y allí está nuestra ruca, simbólico y dual. Porque ven que siempre nos asocian que los mapuches quemamos todo. Déjenme decirles que la ruca está sobre la fosforera de acá de Talca. Y cuando la machi va y se hace el primer guillatún en Talca y ella dirige sus pasos y donde siente el Nehuen y donde dice que ahí hay que levantar el rehue, un rehue simbólico que fue Canelo y Maki, con el tiempo supimos que los restos de ese lugar corresponden al barrio Seminario, que es el barrio más antiguo de Talca. Y la machi, una mujer que viene del sur, no tenía por dónde saber, porque ella nos hablaba de los cuifiqueche, de los más antiguos nos iban a guiar. ¿Y dónde está escrito eso? Hoy día yo se lo estoy contando. Quizás mañana voy a contar otra cosa, o quizás mañana parte de esto no va a estar, pero como van a estar registrados, podrán estudiarlo. Allí están estos chemamul, que en primera instancia se colocaron simbólicamente a la orilla del río Piduco. Y allí era el lugar de encuentro de la primera asociación, en donde iban con sus mates, no tenían dónde sentarse y alrededor de estos chemamul hacían sus nutram, sus conversaciones. Y esas conversaciones son colectivas. Cuando antes me presentaban que yo era la presidenta del Parlamento, no, señores, soy la vocera, la que habla. ¿Sí? ¿Soy buena para hablar? Pero también puedo sintetizar. Pero cuando se hacen estos nutran, estas conversaciones grandes donde están todos los dirigentes, todos tienen el mismo poder, la misma validez en sus opiniones. Nosotros, y eso es lo que nos cuesta, no hay nadie más importante que el otro, porque esa es la diferencia de la cultura mapuche. Nosotros somos iguales a las plantas, a esa piedra, a ese árbol. Entonces, para nosotros nos cuesta esto de la cultura de que uno está por sobre la otra, la jerarquía. Ahí, en semicírculo, después de haber terminado un yiyipún, cada encuentro que hacemos nosotros de salud intercultural, la consulta indígena, consulta para allá y ahora se nos consulta todo, pero el paso pehuenche no se nos consulta, como el jefe de obra le dice a sus trabajadores, no digan lo que estamos encontrando, que es patrimonio arqueológico, porque o nos van a parar la faena y van a quedar todos cesantes, entonces los viejitos guardan las piedras y ven cómo su patrón en la tarde se los lleva. Patrimonio de mis hermanos pehuenche, que ahora ya no queda nada más que la toponimia pehuenche, el paso pehuenche. Entonces, cuando yo hablo de los archivos, no me puedo remitir a algo físico, no me puedo remitir a que nos van a conservar. De hecho, no nos han conservado. Porque, al igual que los homosexuales, solo era, cuando estamos referidos, es para hablar de las cosas infames que hacían estos indios, por cierto. Y esta última fotografía, curiosamente, podemos criticar mucho los colores políticos, pero la municipalidad, a través de la corporación, está recuperando un ejercicio ancestral, que es con los estudiantes, que es huerquén escolar, que estos niños van a la ruca, escuchan a sus mayores, escuchan el kimun, ellos son, en este ejercicio de la oralidad, son investidos como huerquén
Y ellos van a sus escuelas y transmiten lo que aprendieron. Y allí entonces, además, la cultura mapuche en mi pueblo les enseña que nosotros no creemos en el adultocentrismo, que solo los adultos enseñamos. Cuando un niño retorna a su establecimiento, estos son escuchados por los profesores y por sus otros compañeros, incluso de otros cursos. Y entonces, hoy día hablamos de un patrimonio, un bien público o un bien de mercado. Estas cartas que fueron compradas en 1.500 millones de pesos son cartas de Pablo Neruda, que ahora ya entran en el mercado y que cuestan tanto. Yo me pregunto si los primeros manuscritos de Licura Chihuailaf algún día se transarán a tan alto valor. Si con esfuerzo estamos tratando de que nuestro Lamien sea postulado y que se acepte su candidatura, porque todo esto es simbólico, si nosotros vamos a seguir existiendo. ¿Sí? Estos espacios que uno ocupa, el que yo haya sido la primera diplomática no era la Rayén Carimán, era demostrar que los mapuches podemos ocupar cualquier espacio, cualquier cargo, que hoy día era yo, pero mañana pueden ser cientos, y que el día de mañana vamos a decir, ¿saben qué? Ya no queremos ocupar más cargos públicos en el Estado. También son estrategias, y esas estrategias se van conversando día a día. Me dicen, así que... Pero no con ese gesto. No. Yo en todo caso traía estos 4 puntos acá para... Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Emma, tiene usted también, puede profundizar lo que quiera. Sí, bueno, muchas gracias por todos estos comentarios. Un orgullo saber que están trabajando en este tema del patrimonio. Yo quisiera abordar 2 puntos. El primero, a mí la verdad es que me duele que la región del Maule no tenga un archivo regional y que no haya ni siquiera una idea de hacerlo. Porque por último hay otras regiones que por lo menos dicen que quieren hacer uno. Perdónenme ustedes, los adultos, digamos, las personas que tienen el poder hegemónico que funda archivos, no han dicho ni pío. Y eso es grave porque en el fondo un archivo, además de guardar los documentos públicos, que es una obligación, digamos una obligación de ley, la gracia que tienen los archivos es que permiten fomentar que se formen otros archivos. Es decir, el director del archivo regional lo que hace es ir, visitar otros archivos, aconsejar gente que pueda hacer sus propios archivos. Y hay algunos lugares, les quiero decir a mis lamienes acá, en Colombia, por ejemplo, que se trabajan archivos comunitarios indígenas con proyectos muy interesantes que justamente buscan poner la memoria indígena en un mismo plano. La segunda cosa que quiero decirles es que, y es muy breve, y que es absolutamente rupturista, y yo sé que es políticamente muy incorrecto lo que voy a decir, y le pido disculpas a mis lamienes de antemano, es que como soy historiadora, yo he ido haciendo mi genealogía y he llegado, bueno, a donde llegan los papeles en Chile, que es al siglo XVI. Y bueno, les quería contar que prácticamente por todos los lados posibles que he podido investigar, en todos los casos yo desciendo de ilustres indígenas, mapuche, y también otras indígenas que venían de otros lugares, de indígenas del Perú fundamentalmente, e incluso una indígena de Guatemala. Como ustedes saben, las mujeres en esos tiempos éramos prácticamente nada, y por lo tanto cuando yo les mencioné eso de el relato de la violación de esta mujer, es posible que parte de todos nuestros ancestros vengan de esa situación,
Y una de las cosas, a mí, estas cosas me dejan muchas veces muy impactada durante mucho tiempo, quedé muy impactada, porque me di cuenta que todos los testigos que estaban ahí en ese evento, cuando este cura violaba a esta mujer, indígena o no, ninguno de ellos concebía el delito de la violación. O sea, para ninguno era un crimen que este hombre forzara a esta mujer, para nada. Y también en eso pensé que muchos de los crímenes o delitos que nosotros conocemos hoy día son también delitos construidos por nuestra sociedad. Es decir, lo que no era delito en el siglo XVI, hoy sí es terrible. Y el ver eso y sentir en mi propia piel y en mi propio cuerpo el hecho de que alguien me salte encima y me viole simplemente porque mi cuerpo es de todos, digamos, para mí fue una cosa tan chocante que me tuvo mal varios días. Bueno, pero lo políticamente incorrecto que les quería decir es que yo y probablemente todos los que estamos aquí somos tan mapuches como todos ustedes, solo que lo hemos olvidado. Y lo hemos olvidado por la línea patriarcal por la que viene a nuestra memoria habitualmente. Doña Leonor Godínez, que es una de las ilustres antecesoras de prácticamente todo el mundo del Maule, incluido el mío, que yo también vengo de esta región por el lado de mi padre, era una indígena, que claro, la convirtieron en... Era una cacica, además, una mujer de riqueza, de poder. Y naturalmente que se la... Perdón, voy a usar palabras bien coloquiales, se la pelotearon entre todos, finalmente uno la agarró, la bautizó, le puso este nombre y la casaron con otro señor del cual descendemos muchos de los chilenos. Entonces yo soy una mapuche que no sabe que soy mapuche, igual que la gran mayoría de los que están ustedes aquí. Y eso nos pone en una situación muy compleja porque muchas veces yo he escuchado el discurso del pueblo mapuche poniendo a los huincas, yo entiendo, como un enemigo y como un otro, absolutamente otro. Y entiendo perfectamente la razón de eso, ¿no? O sea, no hay discusión. El punto es que en realidad lo único que deberíamos hacer es que el pueblo mapuche nos permita a nosotros recordar quiénes somos y no ponernos al otro extremo, digamos, como una especie de oposición binaria, ¿no? Dada como por naturaleza, que yo soy el malo y el otro es el bueno, o lo que sea, o los otros son los malos y yo el bueno, en el fondo, sino que somos lo mismo. Somos exactamente lo mismo, y solamente que en un momento nos separamos y nos transformamos en enemigos. Y que yo entiendo también las reivindicaciones territoriales y todas esas cosas, pero que en realidad estamos llamados, nosotros, los blancos, los huincas, a dejar de lado esa pretensión de que nosotros somos europeos, porque no lo somos, y empezar a trabajar en conjunto con Mislam Ñene para construir un mundo mejor. Tal vez suena un poco inocente lo que estoy diciendo, pero honestamente es lo que creo porque es lo que he visto en los rastros que hemos dejado en la construcción de este país, bien o mal. Pero estos son los rastros. La mitad de mi sangre es mapuche, compañera y compañero. Es así. Y yo creo que la mitad de la sangre de la Sonia también. Y de todos los que estamos aquí, sí es así de simple. Muy bien. Bien, una brevísima síntesis de lo que se ha dicho, ¿ya? Aquí los dos colegas de la Universidad de Talca sin duda han colocado el énfasis, ¿no es cierto?, en cómo esta universidad es un núcleo, ¿sí?, patrimonial de la zona, pero a mí lo que, más allá de eso, porque uno se puede hacer propaganda,
más allá de todo eso, claro, porque claro, uno puede escuchar, bueno, estas dos personas en la universidad vinieron aquí a decir sus maravillas respecto al patrimonio, uno lo podría pensar, ¿no es cierto? Los chilenos somos siempre muy mal pensados. Bueno, pero a lo que voy y lo que yo sí quisiera rescatar de esto es al tema del cuidado. Y yo me haría la pregunta, digamos, a partir de lo que ustedes hablan también respecto a esta ética del cuidado, que yo tengo la sensación que en Chile también adolecemos de esa ética del cuidado, en general. Y esto no es un tema de que echemos la culpa al Estado, al gobierno, no sé qué, retomándome lo que dice Alejandro. Nosotros somos los que hacemos la cultura, tú lo demostraste claramente, o sea, la memoria la construimos los archivos, hay una construcción, una voluntad. Entonces la pregunta que a mí me emerge y que creo que alguna vez la hemos conversado, que yo siempre he dicho, ¿por qué la Universidad de Talca y no las otras universidades regionales han hecho esto? Una pregunta para decir, bueno, ni la propia Universidad de Chile. Yo fui directora del Archivo Central Andrés Bello y fue una pelea y una lucha para que en la Universidad de Chile su archivo tuviera un valor. O sea, entonces la pregunta que yo me hago siempre es ¿por qué acá? Habría que ver qué es eso. Entonces rescataría la ética del cuidado. Y por otro lado, Alejandro rescataría también esta idea de estos actores que nos movilizamos en torno a la memoria, en torno al patrimonio, y también esto de que cómo nosotros y nosotras como sociedad civil somos capaces de decir, bueno, esto sí queremos conservar, esto no queremos, y vamos a luchar y vamos a pelear por esto. Un poco voy a pelear por la palabra, ¿no? La toponimia, voy a ir a los orígenes. Ahí hay una cuestión clarita, digamos, ¿no? de un conjunto, una comunidad que se activa. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos activamos, ¿sí? Como comunidad en torno, por ejemplo, al drama telúrico concreto, ¿no es cierto?, de la ciudad de Talca y de lo que ha pasado en el Maule? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes tenemos que reconstruir? ¿Qué queremos reconstruir? Que a uno le duele, así le dan ganas de llorar cuando ves el mercado, ¿no? Que paréntesis, yo no tengo nada que ver con Linares porque mi madre es de Talca, ¿ya? Entonces yo me siento obviamente talquina, conversábamos con la Emma de nuestros veraneos, ¿no es cierto?, acá en la ciudad de Talca. Y también en esta misma ciudad yo conocí el tema de la discriminación, aprendí, porque todas estas cosas se aprenden, ¿no? Se aprenden en las casas, aprendí de las diferencias, aprendí de lo escondido, ¿ya? Que están todos los temas, y estuvieron, creo, los temas étnicos y de composición, digamos, de la población campesina. Lo conocí también desde muy niña, entonces, bueno, en fin, eso quería decirles porque reivindico mi talquinidad, ¿ya? No liranense. Bueno, y el tema pérdida-rescate, que yo creo que ese es un núcleo central. ¿Quién lo hace? Y respecto a la pregunta del bien común, bien de mercado, que eso yo también se los dejo a ustedes para que lo discutamos, ¿dónde nos instalamos respecto a qué sociedad queremos construir, ¿no? Que tiene que ver con lo que tú planteaste. Y la irrupción de la memoria antigua, digamos, de esta misma zona, Rayén yo creo que nos trae algo sumamente importante, que es romper un imaginario, ¿no es cierto?, la zona central, el Maule, un poco esta cultura guasa, pero que esta cultura guasa esconde el mestizaje, ¿no? O sea, ahí no hay mestizaje, hay pura, comillas, blanquidad, ¿no? Y eso entonces, evidentemente, en el propio rescate que ustedes hacen, que tiene que ver con la palabra y la memoria de la palabra, ¿ya? Pero que tiene que ver con su acción. O sea, a mí me parece maravilloso cuando Rayén me dice, bueno, mira, yo me coloco este traje, ¿ya? En base, ¿no es cierto?, a una suerte de rito de pasaje, de ritual, de construcción, porque ella también vivió el hecho de estar en los dos mundos, lo podrás contar después, pero me parece muy interesante eso, esos dos mundos, ¿no es cierto?, que aparecen. ¿Cuáles son esos dos mundos? Tú dices, bueno, si nosotros somos descendientes todos de los mapuches, evidente, o sea, obvio, lo hemos negado, sabemos que hay toda una historia, ¿no es cierto?, chilena de blanquearnos a todo nivel, ¿no? Pero creo que en este minuto estamos en otra situación, y esa situación yo creo que es la que tú has traído claramente para decir, rompamos con estos imaginarios. Y por otro lado, lo que me parece fantástico también es esto que hablábamos del patrimonio vivo, ¿ya? De hecho, digamos, el solo hecho que tú pronuncies determinado tipo de palabras significa que esas palabras están vivas,
¿no? Están vivas acá y a ustedes les han pasado cosas cuando ella decía machicura, cuando ella hablaba, les pasaban cosas porque ustedes van a esos lugares, los tienen de alguna manera internalizados, pero lo que hay detrás de ese lugar no lo conocían. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que hace Rayén es una ruptura maravillosa, digamos, con nuestra blanquidad. Y la pregunta, ahora relacionada al tema de los archivos, ¿no es cierto?, es, bueno, ¿cómo se guarda? ¿Cómo se conserva? ¿Ya? ¿Cómo se conserva aquello que no es solamente oralidad? Porque cuando tú mostrabas tus platas, ¿no es cierto?, bueno, aquí este es otro registro, ¿ya? Entonces, la pregunta es qué hacemos nosotros también, no solo por la lengua, no solo por eso, sino por estas materialidades, el registro de las materialidades que nos constituyen. Las mujeres hemos estado ausentes justamente de los archivos porque nuestras materialidades nunca han entrado. ¿Ya? ¿Cómo puedo hablar yo, ¿no es cierto?, de una mujer del siglo XVI, XVII, si no tengo registro? Pero sin embargo hay otras formas. Están los tejidos, están las costuras, están una serie, ¿no es cierto?, de cosas que las mujeres hacían, pero que son invisibilizadas porque eso no forma parte, ¿no?, de lo que se entiende como la cultura oficial, ¿no? Entonces, creo que la pregunta también que nos formula Rayén está vinculada a eso, ¿no? O sea, ¿qué archivo ya puede soportar estas diferencias? ¿Ya?